Hermanos, nuevamente con ustedes, soy la hermana Araceli Hernández de México. Yo traigo para ustedes un nuevo mensaje de parte del Señor. Nosotros como siervos de Dios, la verdad no buscamos convencer a nadie, porque escrito está en la palabra, dice que las cosas del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente. El hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero pues nosotros somos valientes al anunciar lo que Dios nos da para compartir. Y Dios me habló el 25 de noviembre de este año que viene un temblor muy fuerte, hermanos y hermanas. Terremoto es. Luego el Señor me ha venido mostrando y hablando que es terremoto. Temblor grande, terremoto. También nosotros hicimos una vigilia este fin de semana, el viernes precisamente, que fue creo que el 2 de diciembre, este viernes. Terminó hasta por ahí de las 4 de la madrugada. Terminamos como a las 5 de la madrugada, pero después de las 4 de la madrugada la presencia del Señor pues se empezó a sentir más en mi vida, se manifestó más y empezó a hablarme. Que es lo que les voy a compartir en unos momentos. Pero quiero compartir primero con ustedes, hermanos, esta palabra que el Señor me dio ese día precisamente. Está en primera del libro de Joel. Está en el libro de Joel, perdón. En el libro de Joel, el profeta Joel 2:16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Pues este pasaje, hermanos, el Señor me lo entregaba el viernes 2 de diciembre, y me decía: corre hija, háblale a mi pueblo, háblale, te crean o dejen de creer. Dios solo está avisando, Dios solo está advirtiendo. Esto es para la iglesia y el mundo en general. Yo he estado anunciando desde que Dios me levantó, desde el 2017, Dios me ha enviado a hablar que viene juicio, que viene muerte, que viene una limpieza a su iglesia, que viene un despertar de su iglesia, que viene la limpieza, creo que ya lo mencioné primero, porque viene un mover de su Espíritu Santo, así como la iglesia primitiva, así como la iglesia que era una iglesia santa, limpia, sin mancha y arruga, y por eso tenían poder, por eso el Espíritu de Dios estaba en ellos. Eran vasos de honra, no de deshonra, como hoy es. La iglesia hoy es una burla, se ríen de ella, de la iglesia, somos mal ejemplo. La verdad es que todos tenemos que cambiar. Esto es todos. Y la iglesia está en peligro. Mucha iglesia está en peligro de muerte, hermanos. Dicen que Dios es amor. No, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Hermanos, el 18 de octubre hice una publicación donde el 14 de octubre, en un sueño, veía yo que estaba en un lugar alto, ahí en Araceli Hernández, pueden ver, que está, no hace mucho tiempo está esta información, donde estaba yo en mi sueño en un lugar alto, y un hombre me mostraba la luna y la veía yo roja y podía saber que era de un eclipse. Y sí, en esos días, poquito después vino un eclipse lunar, y yo obvio entendí que era por eso, hermanos.
Y me dijo ese hombre, cuando veas la luna así, viene juicio o juicios, así como lo grabé, hermanos. Bueno, luego, este viernes que pasó, 2 de diciembre, como íbamos a hacer vigilia, hasta la madrugada, hasta 4 o 5 de la madrugada, vigilia, velada, pues descansé un rato en la noche y tuve un sueño, hermanos y hermanas, donde en mi sueño veían 2 veces que me mostraban otra vez la luna, y en mi sueño veía yo la luna igual eclipsada, y me la mostraban y querían que yo entendiera y que yo la observara bien, y veía unas manchas negras en la luna, y en el sueño me daban la interpretación que era la luna que iba a ponerse roja por un eclipse, y las manchas es muerte. Si es por medio de demonios, no lo sé, solo me daban interpretación que eso significaba muerte. Yo hice una publicación, hermanos, el 25 de noviembre, donde a mí el Señor, en un altar familiar, buscando y adorando la presencia del Señor, me empieza el Señor a hablar y me dice así: viene algo de repente, viene algo y viene fuerte, me decía el Señor. Te vas a asustar, me decía el Señor, pero quiero que sepas, me decía el Espíritu Santo, hermanos, acuérdate que cuando esté aconteciendo, ahí voy a estar yo contigo. Acuérdate, me decía, porque viene fuerte. Esto va a espantar a muchos, me decía el Señor. Y en eso, en visión, conforme Dios me hablaba, hermanos, veía yo sacudimiento de tierra, temblor, terremoto. Y me quedé impresionada, pero me impresionó más cómo es Dios con los que de verdad le buscan, hermanos. Que Él decía en ese momento que Él iba a estar conmigo, y que yo me acordara y que no me iba a acontecer nada. Pero pues que sí, no dudo que sí nos asustemos, porque somos humanos, hermanos. Y no sé qué más me decía el Señor, hermanos. Luego, hermanos, este viernes 2 de diciembre, mi esposo y yo nos hemos propuesto hacer vigilias veladas muy seguido, para buscar más la presencia de Dios, y porque Dios está demandando en mis otros videos, y no es de ahora, es que desde el 2017, 18, desde mucho antes, Dios está demandando que la iglesia se llene de su Espíritu Santo, que la iglesia busque su Espíritu Santo, porque Dios está airado con la iglesia. Viene una limpieza, viene a quitar la cizaña. El trigo va a ser limpiado con dolor, porque a la buena no entendió. Viene mortandad de gente reconocida, ministros reconocidos. Viene mortandad de iglesia, porque Dios va a levantar su iglesia. Y bueno, el 2 de diciembre, hermanos, el Señor en la vigilia, la verdad es que estábamos ahí y la presencia de Dios estaba, y la podíamos sentir, porque Él se agrada de los que se sacrifican, de los que están buscando, de los que ayunan, de los que oran, de los que buscan agradarle a Dios. Y ya después, hermanos, después de las 4 de la madrugada, la verdad, la presencia de Dios se derramó más sobre mi persona, y yo empecé a llorar, a sentir más fuertes la presencia. Y precisamente en ese momento, a esas horas, la verdad es que ya el cansancio era bastante fuerte, pero cuando la presencia de Dios llega, se va todo cansancio, Dios nos da fuerzas, y la hermosura, la belleza del Espíritu de Dios, eso es hermoso. Hasta el sueño se me empezó a quitar, hermanos, y me empieza a hablar el Señor, y me dijo así, me decía: viene un tsunami a tu país, me decía el Señor. Esto te aviso, me dice, para que avises, me decía el Señor. Sobre todo, me decía el Señor, avísales a tus familiares que están en la costa, te crean o no te crean, tú avisa. Cuando lo vean,
porque me decía, esto no es de mucho tiempo, esto es de días, me decía el Señor. Me dijo, avísales, dice, que viene un tsunami, me dice, y que cuando escuchen, me decía el Señor, señal de tsunami, supongo que ha de haber alguna alerta de tsunamis, que no duden que no va a pasar, que no piensen que no va a pasar nada, y que no duden en quedarse sin hacer nada, sino que me dijo, diles que corran a los lugares altos, me decía el Señor. Pues ahí, hermanos, quizás no hay montañas, pero sí hay edificios, hay hoteles altos, hay casas de varias plantas. Corran, no solo mi familia, corran, viene un tsunami. Yo tengo publicaciones ahí, una imagen, sobre todo no tiene mucho que la capturé y con un círculo señalé la fecha del 2021, donde en un sueño Dios me mostraba que venía un tsunami precisamente para donde estaba mi familia, y que yo avisaba ahí en las calles, en ese lugar, y yo no soy de las costas, yo vivo en un lugar de Chiapas donde la verdad el mar nos queda bien lejos, y yo en mi sueño avisaba y advertía en ese lugar que venía un tsunami, y yo caminaba por las calles y yo les decía, viene un tsunami, busquen a Dios, es juicio de Dios, que yo les decía. Más ahora el Señor me habló y me dijo, háblalo, y Dios me ha dicho que yo publique lo que Él me da, porque para eso me ha levantado, y porque nosotros no estamos viendo si nos creen o no nos creen. Y eso, hermanos y hermanas, pastores, todos los que vean este video, viene un tsunami. Cuando vean la señal, busquen lugares altos, pero no es tanto eso, sino desde que vean ahorita este video, clamen a misericordia, ayuden, busquen, arreglen sus vidas, porque mucha iglesia está engañada. Ellos dicen que están bien, pero es mentira. Están llenos, hay muchos fornicando y están predicando, hay muchos adulterando y están predicando, ministros están en pecado, líderes están en pecados, hay gente chismosa en la iglesia, hay gente defraudadora en la iglesia, hay gente que llega a provocar a la iglesia con la manera de vestir, tanto hombres como mujeres. La iglesia está en una condición que ha lastimado el corazón de Dios, y Dios ha decretado que ahora viene más mortandad que la primera con el COVID, porque Dios está cansado y Dios está airado. Me decía igual el Señor, hermanos, me decía el Señor, yo aquí estoy hablando bien, pero yo allá en un secreto, y algunos a mi familia que le envío audios ahí personal, yo lloro, hermanos, yo lloro porque esto no es juguete, porque me decía el Señor ese viernes 2 de diciembre de este año, viene llanto, viene gran llanto y dolor en las calles. ¿Por qué en las calles, hermanos? Porque de seguro es el temblor que viene, que va a provocar el tsunami. ¿Y dónde cree que si es temblor, la gente sale de sus casas? Y por un tsunami salen de sus casas, hermanos. ¿Y por qué gran dolor? Porque va a haber mortandad, hermanos. Si es que Dios desde cuándo viene hablando, que vienen juicios, que vienen desastres. Todo lo de Mateo 24 está aconteciendo. Y Dios está llamando que la iglesia prepare el pueblo, que la iglesia llame a la gente a santidad, que nos metamos a buscar, que aún el novio salga de su recámara, la novia de su tálamo, porque no estamos para ya perder el tiempo, porque Dios está llamando, hermanos. La maldad viene por el pecado de la iglesia y del mundo. Dice el libro de Isaías, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí, porque hoy el mundo busca bienes, busca dinero, se afanaron en lo que no tiene valor, y a Dios lo dejaron a un lado, no les interesa nada, y Dios está buscando de una o de otra manera llamar la atención.
del mundo como de la iglesia. Reaccionen. Dios no está jugando. Dios, así como es amor, Dios también es fuego consumidor. Apercíbete, iglesia. Mucha gente está blasfemando contra el Espíritu de Dios. Es que esto no es juguete. No me importa que me vean llorar. Cuídense de hablar lo que no saben, lo que no conocen. Los atalayas de Dios sufrimos. Como decía el siervo del Señor, el Esteban, que lo estaban apedreando. Perdónalo, Señor, no saben. No saben lo que hacen. Mucha iglesia sí cree, mucha iglesia sí se va a percibir, pero muchos están blasfemando contra el Espíritu de Dios. Muchos tienen envidia, muchos tienen celos. Si Dios no te habla y eres ministro, eres pastora, eres evangelista, eres líder, debes de examinar tu vida, porque Dios es santo. Y Él no tiene comunión con cualquiera. Él es santo, 3 veces santo, y Él exige santidad. Y los dones son diferentes, los ministerios son diferentes. Me decía el Señor esto: ¿por qué sufrimos? La verdad es que cuando somos levantados de Dios, Dios nos capacita, y como dice el libro de Ezequiel, nos hace fuerte como el diamante. Sino nuestro sufrimiento es cuando escuchamos la voz de Dios en diferentes tonos, cuando es por amor, cuando el Señor está dolido, y cuando el Señor está airado. Y Dios dice: viene muerte, los voy a quitar, los voy a arrancar, porque me cansé de esperar su arrepentimiento. El pecado de la humanidad, el pecado de la iglesia es en gran manera grande. Hay tanta abominación en la casa de Dios. Los que son de Dios no los quieren. Y me decía esto: el Señor no tiene mucho para esos profetas que se dicen que son profetas y no son llamados de Dios, para esos que se dicen que son atalayas, y muchos son llamados de Dios. Dicen, hermanos, que aún tu atalaya examines tu vida, porque dice que muchos están hablando de parte de Dios, y sí, hermanos, pero es el don nada más. Sus vidas están muy mal. Dile a Dios que te revele en sueños. ¿Cómo puedes decir que Dios te habla y te da profecías y Dios no te pueda decir que estás mal? Dile que te muestre en sueños, o que te hable cómo está tu vida. ¿Y por qué no aceptar también que puede enviar a alguien para decirte tu condición y que lo puedes consultar? También eso me decía el Señor para sus atalayas, y muchos falsos, dentro de muy poco, que se ven ahí en las redes, profetas, atalayas,
van a empezar a caer, hermanos. Y esos que empiezan a caer es la señal que ellos no eran de Dios, porque muchos son de Dios. Y eso los va a usar, los va a levantar, los va a fortalecer el Señor en el tiempo que viene. Mi familia de Quintana Roo, que escuche este mensaje, percíbete. Mi tía Adela, los hijos de mi tía Adela, los hijos de mi tío Celso, mi hermana Rosa, Jonah, Edwin, Daisy, Fabiola. Esto no es juguete, dice el Señor, que es de día. Quizás no va a ser este año, pero ese es principios del otro. Y dice el Señor que ese es juicio, hermanos. Y tú mundano, y tú que alguna vez conociste de Dios y estás lejos, y escuchas esto y ves que se cumple dentro de muy poco, acuérdate que Dios te está llamando, Dios te está diciendo que te pongas a cuentas. No te pongas a ver si yo soy católico, si yo soy cristiano, si yo soy adventista, testigo, mormón y no sé cuántas religiones más. Métete en ayuno, métete en oración y que Dios te direccione donde te quiere y corrige tu vida, porque Dios está llamando a la humanidad a arrepentimiento, porque el reino de los cielos, como dice su palabra, se ha acercado. Y ahora la vida no va a ser normal, viene el juicio. Iglesia, el libro de Ezequiel 9 dice el Señor que nos los da, y que viene una limpieza desde el más grande hasta el más anciano, de los que practican abominación a la casa de nuestro Dios Jehová de los ejércitos. No hay otro como Él. Y solo hay uno que dio la vida por nosotros. Él pagó por nuestros pecados, sufrió por nuestros dolores, y por sus llagas somos nosotros curados. Este es el Señor Jesucristo de Nazaret. Él es el camino, la verdad y la vida. No es María, no es otro Dios. Y la ira de Dios también ya está cansado por la idolatría a demonios. Gente que hay gente que de verdad está provocando a Dios de una manera grande. Hay gente que ya no se congrega por cómo están las iglesias. No van algunas, son súper liberales los pastores. Van a otras, son súper exigentes los pastores. A ti, pueblo, que andas nada más buscando libertinaje, es a ti con quien va a tratar Dios. Si eres cizaña, te va a arrancar. Y tu trigo, que estás jugando, que estás en dos aguas, que estás en el mundo y que estás en Dios, te viene trato duro y viene muerte. Sí, somos levantados para hablar bendiciones, porque viene un mover y un avivamiento del Espíritu de Dios. Mucha iglesia, de esta iglesia que está, va a quedar un poco de gente del mundo, de esos perdidos, de esas lesbianas que tanto menosprecian, de esos homosexuales, de esas borrachas, de esos mujeres de la calle, de esos drogadictos borrachos, etcétera, de esos jóvenes que dicen, ay, están perdidos. Pues déjenme decirle, iglesia, que muchos de ellos se los va a traer Dios, y ellos van a servir a Dios con amor y pasión, y van a dejar sus vicios y sus vidas servirán para testimonio, porque eso viene.
Lean el libro de Mateo 22. Dios está irado. Dios no está jugando. Apercíbanse. Porque ya el tiempo es malo. Apercíbanse todos los que escuchen este video. Y no estamos buscando fama. En mi caso, a mí me dijo el Señor, yo te he levantado para hablar. Yo tuve una visión hace poco, donde el Señor Jesús me apareció en visión. Y lo que estoy para es hablar lo que estoy hablando. Hay que pagar un precio alto. Nos sigue el diablo, nos sigue sus demonios. Y no voy a decir qué más nos sigue. Pero hasta aquí Dios me ha ayudado. Mucho de lo que hablamos no nos van a entender. Los misterios de Dios no son para cualquiera. Pero me decía el Señor en visión, que me puso su mano en mi cabeza y me dijo, hija, vas a hablar. No vas a callar. He sido yo quien te he levantado. Aún en las redes, tú sabes que he sido yo que te he ordenado para hablarle a mi pueblo. Y este no es mi pueblo nada más, México, todo mi pueblo a nivel mundial, lo que viene. Que se prepare. Dios está demandando búsqueda de su Espíritu Santo, llenura de su Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está demandando. Iglesia, llénate de Dios. Ayuna, ora. Clama a misericordia. Porque el tiempo es malo. Me decía el Señor, esos adoradores, esos que están en pruebas de fuego, porque los voy a usar grandemente. Pronto voy a grabar un nuevo video de algo que Dios me dio. Pero me decía, cuando me alaben, cuando me busquen, usen esta palabra que yo se las doy. Aleluya. Que digan, que canten una y otra y otra y otra vez. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me decía el Señor que es una palabra muy poderosa y que está llegando. Esa palabra llega a los cielos, hermanos. Y les dejo esto. Dios los bendiga. Y apercíbanse y pónganse a cuentas con Dios. Busquen. El tiempo es muy malo, hermanos. Y me decía, eso me decía el Señor Jesús. Y que Dios ama a su iglesia. Que el Señor Jesús está al tanto de la iglesia. Y el Señor Jesús está muy triste. Esta es su palabra, que los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y yo no soy ninguna mentirosa. He pagado precio para esto que estoy entregando. Los hombres y mujeres de Dios como atalayas que hemos sido levantados, pagamos precio, no se nos da las revelaciones así nada más. Los saludo en el amor de Cristo, en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les entrego este mensaje. Espero y les sea de edificación a sus vidas. Amén.